Pues muchísimas gracias, Ramón y Ana. La verdad que ya empiezo un poco emocionado. Y este es el riesgo de traer a personas amigas, que uno no se identifica con lo que se dice de ellas. Pero yo tengo que empezar por los agradecimientos. Primero, como dijo Ramón, al editor y a Juan, porque yo no hubiera escrito este libro. Esto es esta tontería egótica de querer contar uno su vida, pues parece que uno se cree más importante. Y yo, en este sentido, creo que no, pero ellos empujaron, presionaron, y este libro no hubiera sido posible sin ellos. Y no sé, en los resultados ustedes lo juzgarán también, porque lo que quiero dar es una impresión subjetiva, mía, para que se conozca una historia. Porque creo que es muy importante que las historias se hagan con historias orales, con historias de la gente. De todas las cosas es importante. Y a mí siempre me gusta, como decía Ramón, leer, pero también me gusta leer biografías, las buenas y las malas, porque cada uno cuenta ahí su historia y eso ayuda. Entre los agradecimientos también, los pongo en la primera página, pues tengo que decirlo también a mi familia, a mi mujer y a mis hijos. Porque cuando uno toma decisiones, uno se cree Quijote. Y uno, a mí, por la figura también me ha llamado Quijote, pero no quisiera ser, uno está en la vida, no está solo. Y hay siempre mucha gente detrás que apoya estas decisiones. Y si yo estoy en Podemos, ya respondiendo a la pregunta, es porque es que cuando las decisiones pueden ser fáciles o difíciles, en mi caso fue fácil, lo tenía claro, pero cuando ves a tanta gente que te para por la calle y te dice, venga, haz algo, hay que cambiar esto, yo digo, yo no me puedo ir a la cama todos los días sin decir, yo por lo menos lo he intentado. Es como un pequeño paso, un pequeño grano de arena, con los muchos granos de arena que constituye la cantidad de gente que está metida en Podemos o en cualquier otra acción que quiera cambiar este país. Para mí eso es lo más importante. O sea, la decisión para mí, a nivel individual, no fue difícil. Yo quería, bueno, primero se me ofrece, o sea, yo como siempre me he considerado político, interesado por la política, aunque solo fuera por tener la responsabilidad de echar mi voto de una manera responsable. Quería estar educado políticamente y así ha sido mi formación. Cuando alguien piensa un partido que es un partido joven, un partido, aunque estemos gente mayor, pero es un partido de ideas jóvenes que quiere cambiar, que quiere evolucionar, como siempre lo ha hecho esta sociedad, piensa que tú puedes aportar algo, pues te lo piensas a nivel individual, pero dices, no puedo. Cuando te pide alguien, digo, yo puedo aportar lo que sea y hasta donde pueda. Esa fue, desde mi punto de vista, una decisión relativamente fácil. Pero en los mundos que vivimos, como sabes, Ana, pues el entorno acosa y hay gente que también sufre esa. Y ahí está la familia, están los amigos y están pues, la gente del partido. Y yo creo que por eso quiero mostrar ese agradecimiento, como decía, a nivel pragmático, a los que ayudaron a sacar a este libro. Y luego, como una pequeña también contribución pues a lo que pueda ayudar a que Podemos se vea que es una fuerza nueva, una fuerza que quiere ilusionar a la gente, que para mí lo que ha traído otra vez es el debate, la política. Era una sociedad que estaba anestesiada. Los que tenemos una cierta edad y vivimos con ilusión la transición, vivimos luego una época de anestesia y Podemos ha vuelto a traer el debate a la política. A lo mejor habrá gente que dice que es un debate pobre, que nos falta educación política, que nos falta cultura política. Bueno, pues pero el paso ya se ha hecho. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho Podemos y a mí me parece importante. En cuanto a la decisión, lógicamente se produjo un shock mediático. Yo lo tenía, me gusta prevenir todo, tenía medido algo, no todo, ¿no? No tanto. Hay escenas que siempre las cuento, cuento, que me perdone mi mujer, cuento la anécdota de mis suegros. Viven en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha y con un bar, Cafoto, donde va todo el mundo allí a jugar a las cartas. Él presumía de su yerno, lo veía en los desfiles y de repente dice, mira tu yerno ahí, lo que le han hecho ahora. Lo han echado del ejército, ahí está, mira tu yerno. Y claro, el hombre decía, pero Julio, ¿tú qué has hecho? Y yo digo, joder, pues es verdad, no había contado con este factor de que en un pueblo pequeño de Castilla-La Mancha alguien no valorara y que le hiciera daño como le hizo daño a mis suegros, que ya votan a Podemos, ¿eh? En fin, que podía contar muchas cosas, muchas batallitas. Lo que no quisiera es que esto se viera también como que no fuera una cosa del ego de contar una batalla. Esta es una batalla, bueno, que la he contado obligado.
pero que hay muchas batallas individuales impresionantes. Estando estos días en la Feria del Libro, gente que se te acerca y te cuenta su pequeña historia. Y yo le digo a todos, cuéntela, grábela, escríbala, porque a mí me emocionaba oír como gente, como me pedía que siguiera y contaba su batalla, que había conocido a sus padres cuando tenía 40 años, porque habían estado en prisión, cómo su madre había trabajado. Historias impresionantes. Yo creo que la historia de España se cuenta, a mí me encanta la historia oral, integrando todas esas pequeñas historias porque son historias estupendas. Ramón, hay muchos libros por escribir de esas pequeñas historias por ahí. Bueno, yo creo que más allá entiendo tu modestia al decir no quiero hablar de convertirme yo en hacer victimismo, etcétera, etcétera, pero el tuyo es un caso singular y yo creo que anima a mucha gente, además, que duda a veces de dar el paso, de cómo yo puedo. Tu caso fue muy complicado y si tú diste el paso, pues otros muchos podrán hacerlo, eso sin ninguna duda. Además, acuérdate, optaste por la política haciendo un movimiento que yo recuerdo como periodista, un movimiento que dejó estupefactos a todos, sobre todo a los que decía, a los que se jactan de patriotas y no llegan más que a ser oportunistas y patrioteristas, porque consideran que las Fuerzas Armadas son de su propiedad, ¿no? Y siempre tienes que ser de su bando. ¿Cuál es ese bando? Bueno, pues tú citas en el libro, voy a dar citas pequeñas porque insisto que no quiero hacerles spoiler porque el libro vale mucho la pena y no sería justo por mi parte. Citas el caso de Luis Alejandre, que también trató de presentarse no sé si al final llegó a consumar, se presentó en las listas del PP, y allí nadie montó un revuelo de ningún tipo. Fue en Mallorca, ¿no? Él vive allí, es de allí. Luis Alejandre, además, no olvidemos, es una persona que estuvo involucrada en el caso del YA 42. Pero nadie puso el grito en el cielo, porque, bueno, claro, como iban las listas del PP, pues las Fuerzas Armadas son del PP, entre comillas. Ahora serán de Ciudadanos también, pero son del PP. Y entonces, pues no pasaba nada, nadie puso el grito en el cielo, todo el mundo lo vio normal, pero claro, cuando llegó Julio, que además había sido gemaz, y se le ocurre entrar en las listas de Podemos, que era como el que se comía a los niños, pues se montó un revuelo que incluso a nosotros, a los periodistas, nos desbordó, porque además hubo ataques profundamente injustos, mentiras. Las mentiras son la especialidad de los sicarios del periodismo con los que luchamos y batallamos a diario, no solo los políticos, sino también los periodistas. Y claro, pero sin embargo a mí muchos dirigentes del Partido Socialista, con los que tengo trato y amistad, me dijeron, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros fichar antes a Julio? ¿Cómo se nos pudo adelantar Pablo Iglesias? ¿Cómo no pensamos? Echaban la bronca unos a otros y aquello era un despiporre. Al final tiene su parte cómica, pero no. Les pasó con Carmena también, al parecer, según supimos más tarde. Dije yo, no, si al final van a acabar quitándoles a la gente. Lo que pasa es que la gente no se va, no se vuelve. O sea, hubo mucha gente que se fue del PSOE a Podemos, pero de Podemos al PSOE me temo que no, de momento al menos no se va a volver nadie. Yo imagino que esto además fue un importante giro en tu vida, porque también a nivel personal lo decías, pero y a nivel profesional. O sea, ¿qué supone renunciar a lo que ha sido toda tu vida en las Fuerzas Armadas y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, me voy a dedicar a la política plenamente y además date cuenta que tu salida coincide con un cambio de ciclo histórico que estamos viviendo? Porque, claro, es muy difícil no hacer la identificación. O sea, un momento de cambio de ciclo histórico y no les estoy diciendo estos 2 días ya. Estamos a punto de pasar página de una manera sin precedentes. O sea, si triunfa la moción de censura, estamos hablando de la primera moción de censura que triunfa en la historia de la democracia de España para echar la corrupción institucionalizada, que de eso se trata. Así que, bueno, yo me gustaría saber... como te digo, me interesan mucho las historias de la gente y como tampoco quiero hacer spoiler del libro, me gustaría que nos contaras cómo fue, bueno, no todo, porque también está en el libro, la llamada,
Eso, lo de la llamada a los periodistas nos apasiona y yo sé que a la gente también porque nos leen mucho cuando lo escribimos. ¿Cómo fue la llamada? Perdona, la llamada del líder. ¿Cómo fue tu respuesta? Si te lo esperabas, si había habido tanteos previos de gente en común, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue ese momento? Por favor, cuéntanoslo. No, pues es muy sencillo. La verdad que yo no, como decía, yo había terminado ya mi vida profesional. Pero seguía siendo un político, porque yo quiero reivindicar la política, el hacer política. Los militares son ciudadanos de uniforme, con todo el derecho. Tienen derecho a manifestar sus opciones políticas. Otra cosa es que sean partidistas o que su opción. A mí, todo el mundo sabía mis ideas. Desde de las primeras elecciones democráticas yo había declarado claramente por quién votaba, cosa que ahora a mucha gente le cuesta decirlo porque no ve ningún valor añadido. No estoy hablando de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de una empresa o estoy hablando de una organización. Dice, ¿para qué voy a decir yo que sea de Podemos si acaso en el siguiente ERE a lo mejor me caigo? Evidentemente, esa estrategia del miedo que ahora funciona casi menos, o sea, casi con más fuerza que lo que funcionaba en la época de la transición, porque había pleno empleo, había miedo a los fascistas, había otro tipo de miedos, pero no este miedo a la precariedad que existe ahora. Yo creo que esto está dando, en mi paso, yo creo que da normalidad, porque hay mucha gente en las Fuerzas Armadas que piensa como yo, mucha o igual que lo hay en la sociedad civil, en la misma proporción. Porque en teoría lo que propugno es que las Fuerzas Armadas salen de la sociedad civil. Pero claro, lo normal es que uno se vaya a una acción de las institucionales, de la vieja política. Si yo me hubiera ido al PP, hubiera sido un servidor público, que después de 50 años en las Fuerzas Armadas continúa prestando servicios públicos y tal. O, si me hubiera ido al PSOE, ya veía yo que cojeaba del PSOE. Pero si se va a Podemos, es un traidor, alguien que ha roto todos los esquemas. Eso, cuando un día deje de ser noticia, es que estamos entrando en la normalidad de un sistema democrático que tiene que ser tolerante. Eso, como ocurre con el movimiento feminista, como ocurre con las mujeres, el día que se haga una pregunta, ¿qué tal están las mujeres en las Fuerzas Armadas?, no tienen que preguntarse, eso estamos en un sistema normal. Ya sé que 40 años son muchos en nuestro ciclo vital, pero en un ciclo histórico, 40 años de democracia, somos una democracia joven, pero hace falta todavía, no nacemos demócratas, tenemos que hacernos demócratas todos los días, tenemos que hacer política todos los días, porque no podemos dar ningún paso atrás. Y en ese sentido, creo que algo puede aportar a que las Fuerzas Armadas, el próximo, no digo que sea Gemaz, pero que sea un general o un coronel que pase a Podemos, que no sea noticia, porque puede ser una institución conservadora, como puede ser la Iglesia, pero también hay curas progresistas y hay curas trogloditas, ¿no? Pues también puede haberlo en cualquier otra institución. Yo creo que eso es un ejemplo de tolerancia. Por lo que el ejemplo que ha puesto el general Alejandro, alguien que se presentó por el Partido Popular, que fue nombrado conseller en Menorca y demás, pues no ha sido noticia, y otro general de 4 estrellas. En este caso, en el caso mío, pues evidentemente pues se utiliza, yo creo que es la falta de debate político. Cuando no hay argumentos, porque no había argumentos, entonces se trata de deslegitimar a la persona, a la familia, se le ha ido, porque claro, a mí me buscaban en mi currículum, no encontraron nada porque dicen, joder, nos hemos equivocado todos, ¿no? Porque yo sería un mal coronel, pero alguien se equivocó y me ascendió a general. Luego otro se equivocó más, o sea, que se equivocó mucha gente, ¿no? Entonces, como eso es reconocer un error, entonces dice, ¿qué podemos decir de este? Se le ha ido la olla. El único argumento es que se le ha ido la olla. Y yo digo, pues vale, pues cada vez más de Podemos, porque con ese debate a mí no me convencen. O sea, con ese argumentario yo sigo diciendo que creo que voy en la buena línea, que es una opción joven que ha vuelto a ilusionar, que quiere cambiar este país y que alguien me tiene que convencer de que existe otro mejor. A mí la ministra Chacón me decía, ya sé, Julio, que me pasas por la izquierda. Pues cuando alguien me pase por la izquierda me apuntaré o me haré un troglodita, pero yo seguiré defendiendo opciones de cambio como estas, y lo único que quiero es debatirlas, pero no deslegitimar a la persona, a la opción, a los líderes, que es lo que parece que prima. Y no quiero recordar anécdotas de hoy, de ayer o las de mañana, porque es como aquí se hace la política
Y es por un argumento muy sencillo, no se atreven a debatir, porque cuando aplicamos el sentido común es aplastante. Sí, sí, además es que no hay argumentos. Pero eso significa que no recibiste apoyos en privado tampoco. ¿Perdona, que no recibí? Apoyos en privado, porque públicos hubo gente que sí te apoyó. Digo, por ejemplo, de gente que había trabajado contigo. Pero en privado te llamaron. ¿Hubo quien dio la cara por eso? Después de los ataques que estaban... Ana, ¿hubo apoyos en público 1 o 1,5? Y luego lo que hubo, o sea, hay gente, como digo, troglodita, que asusta, pero hubo muchos silencios de gente que no, yo no digo que estuviera obligada a decir algo, pero que podía haber acompañado. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero la gente se retrata también con sus silencios, creo yo. Es que además me sorprende en este capítulo que dices, los columnistas y tertulianos de la derecha que en el otoño de 2015 se rasgaron las vestiduras al verme apoyando públicamente el proyecto de Podemos, no se estremecieron al hallar en mí inquietudes políticas, sino al descubrir que eran de izquierdas. Yo en mi etapa en defensa conocí a algún militar que también era de izquierdas. Sin embargo, no lo decían. Porque, claro, inmediatamente es verdad que las opciones eran menos y se asociaba al Partido Socialista. Como estaba gobernando el Partido Socialista, pues tampoco era una situación demasiado incómoda. ¿No hay militares de izquierdas? Sí los hay. Porque yo propugno y conozco, y no es por contarlos, que cada vez salen más de la sociedad civil. Antes hablaba cuando hablo también en mi libro de dónde vengo, era una sociedad, en mis orígenes, la Fuerza Armada era una sociedad muy endogámica. Vivíamos en colonias militares. Los hijos de militares se casaban con hijas de militares. O sea, había una endogamia muy grande. Eso en los últimos años ha desaparecido y la Fuerza Armada están mucho más integradas en la sociedad civil y hay tanta gente de izquierdas, más o menos como lo hay en la sociedad civil. ¿Cuál es el problema? La estrategia del miedo. Pero ocurre no solo en las Fuerzas Armadas, sino en cualquier otra empresa. Si yo digo que soy de Podemos y mañana pido una vacante en tal sitio, pues a lo mejor no me la dan, pero no me van a decir que es porque sea de Podemos, es porque no me corresponde. Pero yo, ¿qué gano? Entonces hay una especie de cuidado y de miedo en no manifestar tus opciones políticas porque corres el riesgo, porque también hay una impunidad en la gente en decir que olemos a azufre y que tenemos cuernos o sea, que somos demonios, ¿no? Entonces, hay gente que elige su opción de voto pero no lo manifiesta. Y hay gente que se ha descubierto en los círculos que trabaja en la misma empresa. Y se han identificado en los círculos como que son de la misma opción, pero en la empresa estaban callados como muertos. Porque, hombre, no me digas que tú eres de Podemos. Pues no me lo esperaba, pues sí. O sea, y esa circunstancia ocurre, y aquí hay mucha gente que puede dar fe de eso. Esa estrategia del miedo funciona de una manera sutil. Ocurrirá seguro que en tu trabajo, Ana. O sea, habrá gente que probablemente si está tragando sapos por trabajar en una determinada empresa o si se manifiesta probablemente pierda el puesto de trabajo, y ocurre en cualquier otro tipo de organización. Eso habría que ir, cada vez ocurre menos, hay que irlo denunciando, porque Podemos ya es una opción que vota más de 5 millones ya es una parte muy significativa. Ya no se puede demonizar a tanta gente, porque hasta políticamente, ¿cómo voy a estar en contra de tanta gente? ¿Cómo puedo decirle que sois buenos y malos, como dice Rajoy? Pero es que le funciona. Los buenos y los malos. Españoles y antiespañoles. Digo, no, yo soy tan español como tú, tan patriota como tú, pero quiero mejorar este país de otra forma de la que estás haciendo tú, que es sacando dinero a paraísos fiscales, rescatando la banca, o sea, eso sí que es ser antipatriota, antiespañol, antisistema, porque ese sistema es el que no quiere. Hablaremos de tu... Bueno, tampoco me quiero pasar porque yo me tiraría aquí toda la tarde-noche.
Hablaremos también de de tu paso a la política y de lo que es ya tu vida únicamente dedicada a la política, pero me gustaría que nos aclararas aquella polémica famosa de la que también hablas en tu libro, cuando contabas, así lo titulas, que fuiste marginado en el ejército por defender el antimilitarismo. No es exactamente, bueno, no, la palabra antimilitarismo no, eso fue haciendo un curso, hacía el curso de comandante, había que hacer un trabajo y a mí, utópico, se me ocurrió pues hablar del complejo militar industrial como estímulo económico y criticaba el complejo militar industrial, que los militares tenían que aprender a construir la paz, ponía en la bibliografía libros pues, o revistas como El Viejo Topo, o sea, una utopía, o sea, una utopía como... Pues, me pusieron un 0, o sea, no me pusieron ni un 3, ni un 4, ni un 0, me pusieron un 0. Y bueno, repetí curso, por así decirlo, la única vez que me han suspendido, y tuve que volver a hacer otra cosa, ya me adapté al sistema y escribí una cosa que la copié de una revista, o sea, si hubiera habido internet, si hubiera sido el primer, aquí ya me la aprobaron, hombre, era cum laude. Pero bueno, eso fue una reacción, estamos hablando de los años 82, o sea, después del golpe de Estado del año 81, donde prácticamente las fieras salían a la calle. Y bueno, pues ahí tuve mi pequeña crisis. Fue cuando estuve en destino fuera de España, estuve en Alemania, volví y bueno, ya me fui cambiando, adaptando, la situación ya cambió. Yo creo que después del golpe de Estado del año 81, las Fuerzas Armadas y nuestra sociedad se dio cuenta llevábamos 3 años de democracia, pero no formal, pero no existe, tanto es así que hubo un intento de golpe de Estado. Pero la gente pasó tanto miedo por un lado de que podíamos haber vuelto a una dictadura y hasta mucha gente en las Fuerzas Armadas se dio cuenta de a dónde le podían haber llevado aquellos locos, ¿no? aquel golpe de Estado. Había gente que me preguntaba, Julio, dame libros, dime qué puedo leer para que no me vuelva, porque me he sentido engañado. Capitanes como yo era en aquella época, ¿no? Aquello, yo creo que se produjo un cambio, luego vino el crecimiento económico, los años 90, la anestesia política que hemos tenido y tal, hasta que hemos vuelto a despertar, desde mi punto de vista, pues con el movimiento del 15M y con la salida de Podemos. De todas formas, no voy a dejar de leer un trozo de la monografía que te dieron el Cero Patatero, que se titulaba Utilización del armamento como estímulo económico. Es de 1982 y decía algo tan sensato como: vivimos en una economía de guerra permanente que se está trasladando mediante la venta de armas a todas las naciones y especialmente al tercer mundo, dando lugar a una carrera de armamentos que, por un lado, se nutre de todas las injusticias del mundo actual y, por otro, pone en movimiento una serie de intereses internacionales vinculados a la industria del armamento, consiguiendo con ello multiplicar los peligros de conflagración mundial y avivar los conflictos. ¿Ustedes me dirán? Y hay una verdad más grande que esta, que es perfectamente aplicable al mundo actual. Pues nada, sigan con su 0. Terminamos con las Fuerzas Armadas. A ver, no quiero decir que vayamos a terminar con ellas. ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas que quiere Podemos? Pues queremos unas Fuerzas Armadas que... yo siempre digo que el militar es una persona, o sea, paradójicamente es un profesional que tiene que estar preparado para nunca ser utilizado. O sea, el instrumento militar es el último recurso. Entonces, nosotros lo que defendemos, y hemos llamado a nuestra área de paz y seguridad, en el sentido de que la paz y la seguridad se construye y se educa. Y para construirla y educarla hay que invertir, ¿no? Que no sea una utopía eso de lo que se habla, sino hay que invertir. Y que se hace de una manera transversal a toda la administración. Se hace con una política exterior, se hace con una política económica, se hace con una política de cooperación al desarrollo. Y las Fuerzas Armadas existen, o deben existir, como existen los bomberos. Pero los bomberos, lo principal, lo que quieren es prevenir que haya fuego. Y como último recurso, apagarlo. Pero ojalá hubiera mucha prevención y no hubiera incendios. Como un médico lo que quiere es prevenir, no quisiera operar, no quisiera amputar.
Pues las Fuerzas Armadas, ojalá llegáramos a ese mundo utópico en el que no hubiera necesidad de Fuerzas Armadas, que no hubiera prisiones, que todo lo arregláramos, pero mientras exista, tiene que ser utilizado como ese recurso, no como primera amenaza para hacer política, no como primer recurso para solucionar problemas, para solucionar conflictos. Por ejemplo, o sea, ¿se está haciendo ahora algún tipo de...? Iba a seguir por ello. Sí. Entonces, en este sentido, nuestras Fuerzas Armadas requieren unos recursos que salen de unos presupuestos que salen de un dinero que pagamos todos. Entonces tiene que abrirse a un debate qué prioridades hay que establecer en esos presupuestos. ¿En qué quiero gastar yo mi dinero? Yo lo quiero gastar en comer, en educarme, en tener una vivienda y en estar seguro. En estar seguro. Como dice nuestro Gemma, hay que estar seguro, pero también quiero comer. Porque si yo quiero estar seguro y no tengo para vivir, luego ese debate hay que abrirlo a la sociedad. Yo puedo puedo estar seguro en mi casa de muchas maneras, con unas puertas blindadas, diciéndole al vecino que me cuide la puerta y tenerla abierta, o confiarlo a la suerte. Ese es el debate que tenemos que tener. Tienen que ser unas Fuerzas Armadas sostenibles, que no lo son, porque nos estamos endeudando por unas Fuerzas Armadas hacia adelante. Luego, tienen que ser primero sostenibles. Yo quisiera tener unas Fuerzas Armadas, quisiera tener en mi casa puertas blindadas, sistema de alarma, un conserje, pero si no lo puedo pagar, pues tendré que buscar otra fórmula. Ese yo creo que es el debate por el que tenemos que mantener. Y ese es un debate que no tiene que estar bajo el secretismo, ni tiene que ser opaco. Igual que a todo el mundo le gusta hablar de sanidad, de educación, hay que hablar de qué seguridad quiero tener. Y si quiero estar seguro, y contra quién quiero estar seguro. Pero todo el mundo, no los expertos. Yo huyo de los expertos. Yo he aprendido muchas más cosas de defensa y de paz y de seguridad con toda mi experiencia, con todo lo demás, sí, hablando con la gente en los círculos. Porque te hacen la pregunta del millón. ¿Para qué queremos unas Fuerzas Armadas? Pues explícalo, convence. Eso es cultura de defensa, seduce. Eso es seguridad, seduce, convence. Si tú quieres ser apreciado, aprecia a los demás, aprecia la opinión de los demás. Y esa es la mejor cultura de defensa, cultura ciudadana, al final, política. La política la tienen que hacer los ciudadanos, tienen que elegir por dónde quieren ir su futuro, sus presupuestos, sus prioridades, hay que establecerla. Y si no, no la hacen. Nos explican que hay enemigos muy peligrosos que vienen, noticias falsas, fake news, que le llaman, eran los bulos de antes, pero ahora son noticias falsas de toda la vida, solo que potenciadas por las redes. Claro, pero ahora hay otros negocios, y ahora es muy malo, nadie ve bueno comprar un misil, pues compremos un sistema informático que es tan caro como tal, para que contrarreste. Bueno, ese debate, que yo no digo que sea ni bueno ni malo, lo abrimos y la sociedad decide. Y como estamos en un sistema que está en crisis, hay que establecer prioridades. Si yo fuera inmensamente rico, me compro un coche estupendo. Pero si lo quiero nada más que para moverme, tengo que ver qué coche me compro, si es grande, si es pequeño, si gasta mucho, si gasta poco. Ese es un debate tan simple como la economía doméstica. Hagamos economía doméstica con los presupuestos generales del Estado. En defensa. Y ahora háblanos un poco de Podemos Madrid. ¿Cómo lo llevas? ¿Carmena se va a volver a presentar? Carmena, yo estoy seguro que sí. Yo me presenté a ese programa con esa seguridad. Si no, yo me presenté con tres, que hay que revalidar el Ayuntamiento de Madrid. Es un objetivo en el que no sobra ningún voto. O sea, toda la gente que no quiera que vuelva el PP de 24 horas, tiene que tener ese objetivo. Hay que revalidar el Ayuntamiento de Madrid porque hay muchas cosas por hacer, se han hecho muchas, pero hay muchas cosas, hay contratos que ya la derecha lo hace también, que acaban en el 2020 y están pensando que lo van a recuperar. Objetivo primero. Objetivo segundo, Manuela es un valor ineludible, la gente reconoce el proyecto con Manuela. Manuela se va a presentar. El PSOE la quiere robar también. La quiere robar, pero claro, lo hace de una manera tan sutil que se ha puesto el antifaz, se ha llevado la pistola por aquí, o sea, con una sutileza verdaderamente.
Y evidentemente yo creo que ese es un objetivo tan claro. Yo creo que Manuela, que es una persona responsable, por lealtad, está hecha, voy a hacer una alabanza a mi generación, yo creo que tenemos una vocación de servicio en el que queremos dar todo, en el sentido porque pensamos que ella tiene detrás un equipo. Todo el mundo vincula el proyecto del Ayuntamiento de Madrid a Manuela, pero tiene un equipo detrás que por lealtad a ese equipo pues también piensa que esos 4 años no son suficientes. Luego yo estoy convencido de que Manuela se va a presentar, pero no me ha dicho nada. Sí, que no me llevo la noticia, ¿no? No te llevo la noticia. Vaya, por Dios. Pero apuesta fuerte por ahí. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que se va a volver a presentar, pero bueno. Antes de continuar, me gustaría que, bueno, si alguien tiene una pregunta o alguna reflexión y quiere escribirla, que me la vayan pasando, ahí hay papel, ¿no? O de viva voz, ¿no? Sí, como quieras. Mejor, como queráis, ¿eh? Bueno, me lo habían aconsejado, pero a mí me da igual, la verdad. Así que, bueno, pero señálame las prioridades porque nos enfrentamos a unas municipales en un año. Y ya no digamos a unas generales, pero bueno, vamos a dejar esa parte porque no quiero agobiarte. No, yo creo, bueno, yo no sé, evidentemente yo soy secretario general de Madrid desde diciembre, prácticamente desde enero. ¿Qué has hecho este tiempo? Pues a hablar con mucha gente. Yo creo que es hablar, que es hacer política, dialogar, poner objetivos muy simples y muy claros en el que todo el mundo esté de acuerdo. Recordar el Ayuntamiento de Madrid, claramente que Manuela es nuestra líder y que no queremos identificar perfectamente al adversario, que no hay que minusvalorarlo, que es el PP o la derecha, que tiene unos objetivos, no, yo me da igual el candidato, sí, sus estrategias que tiene para que vamos a tener un año ya, prácticamente un año electoral, en el que ese debate se va, y con eso tratar de aunar todas las fuerzas y tratar de apoyar en lo que pueda, y sobre todo pues recoger también lo que yo creo que es el principio, el ADN de Podemos y que no podemos olvidar, que es estar muy cerca de la gente, a través de nuestra organización, de nuestros ciclos, pero hablar mucho con la gente, porque hay ese riesgo de que cuando llegas a los sitios por así decirlo, a los sitios de mando, pues el trabajo te abruma tanto, las agendas son tan poco flexibles que pierdes el tiempo fundamental que es hablar con la gente. Y eso hay que ponerlo como primera prioridad. Y luego la gestión, que también es importante, pero que la gestión no nos coma y no nos haga perder el contacto con la gente. ¿Crees que en algún momento, con la entrada de Podemos en las instituciones, ha habido un riesgo de alejamiento? Sí. ¿Ha habido riesgos de cuidado, que nos estamos metiendo en la vorágine de las alfombras? El riesgo siempre existe. Cuando entró en el Congreso, uno empieza con la estrategia parlamentaria, PNLs, documentos, la presentación, y es que el día tiene 24 horas, desgraciadamente, y entonces te desborda. Y como no hagas análisis, autocrítica, y muchas veces el análisis y la autocrítica te lo haces a ti mismo, pero muchas veces te lo hace mucho mejor la gente que te ve desde fuera. Que ya dijiste que venías por los círculos y llevas 2 meses. ¿2 meses? Pues sí, 2 meses, porque para ti el tiempo pasa como muy deprisa, pero la gente que hablaste con ella hace 2 meses lo lleva perfectamente en la contabilidad. Y yo creo que eso es muy importante, hacer ese análisis. Hacerse el hueco siempre. Por cierto, que Pablo Iglesias, como sabéis, nos iba a acompañar hoy, pero claro, es que esta vez estamos hablando de otro acontecimiento histórico, porque la verdad es que llevamos varios, pero este es el acontecimiento. Y yo además, insisto, salí a las 6:30 de la tarde de la redacción pensando que soy optimista y que va a salir adelante la moción de censura. A lo mejor cuando salga me dirán que ya no va a salir, pero bueno, así en esas estamos. Así que Pablo se ha disculpado. Y además le habría encantado, vamos, estoy segura, estar aquí por la admiración que tiene por Julio y que ha trasladado siempre. Porque además es mutua. Es mutua. Eso es bueno, porque además yo creo que es complicado trabajar con gente y con líderes políticos a los que, más allá de tener buena sintonía, a los que admiras y respetas por su trabajo. Sí, yo creo siempre Pablo, la verdad que lo digo claramente y lo he manifestado muchas veces, le admiro, tiene una capacidad de liderazgo que es importante en todo proyecto, porque a la gente le gusta el liderazgo, le gusta ser mandada, pero tiene también esa capacidad de cercanía y la verdad que yo creo que es el líder que merece este proyecto y por el cual seguro que vamos a llegar al gobierno en el 2020.
Pues a ver si alguien quiere preguntar algo, porque no quiero que... Vale. Pero, vale, si están bien, si no seguimos aquí, que yo tengo mucho... Pues le voy a preguntar si... ¿Tienes alguna ya? No. Entonces vamos a tener a Pablo Iglesias de líder, de candidato a la presidencia del gobierno en 2020. Sí, bueno, en 2020 o dentro de unos meses, bueno, porque no sabemos. Porque a veces una tiene la sensación de que toda esta presión, que es, vamos, indiscutible la presión que existe sobre Podemos y particularmente sobre Pablo Iglesias, podrían hacer desistir, ¿no? Y humanamente sería más que comprensible. Por eso a veces hay dudas sobre si Pablo Iglesias seguirá siendo el candidato o dará el relevo. Pues eso es lo que yo más admiro, porque cuando antes hablábamos del paso que yo había dado, yo ya estoy en una parte de mi ciclo vital, mi carrera profesional desarrollada, ellos están en una parte muy importante de su ciclo vital y eso requiere un sacrificio, que es el que están haciendo Pablo como todos los líderes que están en Podemos, como toda la ejecutiva, que yo admiro, porque la verdad que se está mucho más cómodo de tertuliano, viendo la política desde fuera, criticando a diestro y a siniestro. Eso es casi siempre tienes razón en lo que dices, porque no tienes la responsabilidad de tomar decisiones, y eso, desde mi punto de vista, es admirable, y por eso mi homenaje a los que están en política, porque la política hay que prestigiarla. Hay que desprestigiar al político que lo hace mal, al político que roba, pero la política, nadie se mete cuando un médico se equivoca y opera mal y corta una pierna y se ha equivocado y era la otra, nadie critica a la sanidad, critica a ese médico. Sí. En política hay que hacer lo mismo. No hay que decir eso de todos son iguales, sino hay algunos que han desprestigiado la política y que se tapan con ese desprestigio de la política para seguir sobreviviendo. Y yo creo que eso es lo que ha hecho, lo que está haciendo también Podemos, con esa capacidad y con ese sacrificio de esa gente que en un ciclo muy importante de su ciclo vital, pues tienen esa exposición, esa especie de ataque, porque para eso atacan, para debilitar. Sí, o sea, atacan y atacan no a la persona, o no atacan, como decía antes al principio, el argumento, atacan pues tu vida personal, tu entorno, a tu familia, a tal, para que tú, buscando tu punto débil. Yo por eso hacía antes el homenaje a mi familia, a los editores del libro, porque detrás de cada persona hay un entorno de amigos, de familiares que te dicen, ¿y por qué sigues aquí? Y tú te lo tienes que plantear, ¿y por qué sigo aquí? Porque creo que puedo aportar algo. Y el día que no lo aporte, tienen que ser todos estos que están haciendo política los que decidan que cambie. Yo creo que eso para mí es muy importante y es lo bueno que tiene la democracia. La democracia permite quitar a los políticos malos. No hace políticos malos, permite quitar a los políticos malos. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. ¿Eres partidario de las listas abiertas? Soy partidario. Eso tiene que ver precisamente con el político en concreto. Claro, soy partidario. No las imposiciones por territorio. Pero hace falta, como yo creo que ha aprendido Podemos, hace falta también una organización. Cuando entras en evidentemente, todas las virtudes que tuvo el movimiento del 15M y que hay que seguirlo como fuerza de alimentación, pero hace falta una organización, pero esa organización la deciden en nuestro caso los escritos y las escritas, en las que delegas unas responsabilidades. Y en otras, que no las delegas todas, vienen los periodos de consulta. Pero lo que delegas, lo delegas. Lo que le exiges luego es que cumpla. Si tú le has delegado una responsabilidad y esa responsabilidad no la cumple, tiene lo que tiene Podemos y que no tiene otros partidos, que es la capacidad de revocación. Pero tienes que dar capacidad de delegar una cierta responsabilidad para tomar decisiones. Si yo voy por un carril que veo que tiene mucho tráfico y me cambio al otro, es mi responsabilidad. Siempre habrá un listo que me dirá, oye, el otro va más rápido. Digo, sí, pero he tomado esta decisión. Mañana, si quieres, conduce tú, ¿no? Pero este es el... Sí, sí. Además, la política es imprescindible y sin políticos no se aplica la política. La política es hasta el aire que respiramos, dependerá de que gobierne uno o gobierne el otro. Bueno, voy a empezar con las preguntas, que parecen todas muy interesantes. La primera es, ¿qué sensibilidad existe en las Fuerzas Armadas con respecto a los militares de la República? No sé quién la ha hecho.
Aquí la compañera. Bueno, yo pondría, evidentemente, es un tema que no se llegó a plantear porque fue una decisión política en la transición cuando se trató de recuperar todo. Pero pongo siempre el ejemplo de la UMD. Ha habido, lo ha recordado Ramón, falleció esta semana el líder de la Unión Militar Democrática, unos militares valientes que únicamente quisieron traer la democracia a España, una organización que se disolvió cuando se aprobó la Constitución, que algún mérito tuvieron, hubo una ley de amnistía que no les acogió, fallece, por así decirlo, el líder de la UMD esta semana, y no hay ni una nota, ni un tuit, pero es que aunque tú no estés de acuerdo y lo odies, es de detalle de educación. Incluso de educación básica. De educación básica. Es como alguien te dice hola y tú le odias, pero contéstale. Te dice buenos días, buenos días. Contestas. Se lo puedes decir con mala cara, con falta de ortografía, pero pon algo, un detalle mínimo. Eso indica que hay todavía mucha carcundia. Hay falta de cultura democrática y cosas que todavía pesan en este país, pero bueno, espero que se vayan resolviendo. De verdad que yo soy optimista. ¿Cómo crees que la política armamentística de la administración de Trump va a afectar a la política armamentística mundial? Bueno, pues está afectando porque evidentemente Trump es todo lo histriónico que queramos considerarlo, pero Trump está puesto por un lobby allí. O sea, Trump sustituye a una política de Obama, con todas las críticas que damos a Obama, pues sustituye un lobby que lo coloca. Y su primera declaración es decir, sin tener enemigos, decir que va a construir el mayor presupuesto de defensa después de la Segunda Guerra Mundial, y en eso está. Y obliga a todos los demás países a que gasten el 2% del PIB. El 2%, pero le da igual. O sea, el 2%, podría haber dicho el 1,9 o el 2,9, da igual. O sea, usted compre. O sea, usted compre. Sí. Pero bueno, ¿qué compro? ¿Barcos, aviones o pistolas? Compre. Lo que sea. Usted compre. Usted y cómpreme a mí. Además. No vaya usted a crear una industria europea. Compre. Evidentemente, eso está afectando. Empezó con Corea, luego dijo que sí Suecia, ahora que sí China. O sea, y efectivamente funciona una estrategia, pero claro, es muy peligroso porque las armas las caga el diablo, pero las palabras también. Esta estrategia del miedo, de ir creando enemigos, de ir fomentando, de ir solucionando todo por esa vía, en vez de por la vía política, evidentemente es una mala política. Y ahí todavía está en vigor el armamento como estímulo económico del año 82. Sigue, como dijo el general Eisenhower, esta industria de guerra. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo la vamos a convertir en una industria de paz. No se ha hecho. Y luego todo ese lobby sigue todavía tratando de fabricar armamento y, desgraciadamente, para gastarlo puede gastarse por obsolescencia o también creando guerras. Claro. Sí, porque Donald Trump es un personaje absolutamente ridículo, en mi opinión, pero claro, que no nos distraiga los ridículos de sus tweets o de sus actos estrambóticos o sus guerras o sus intercambios de diálogo con el líder de Corea del Norte, que no nos distraiga de todo lo que hay detrás. Yo creo que es una estrategia perfectamente calculada, ¿no? Históricamente se puede decir que las Fuerzas Armadas las han tenido viviendo apartadas de la sociedad, cumpliendo una estrategia de servicio hacia las élites que ejercen el poder. Bueno, las Fuerzas Armadas, viniendo de la dictadura, eran una milicia de partido. Las Fuerzas Armadas venían de la dictadura, una milicia de partido. Eran, evidentemente, unas Fuerzas Armadas que sostenían un régimen, se llamaban hasta portadores de valores eternos, o sea, columna vertebral de la patria, o sea, había un eufemismo en ese sentido. Yo creo que la política que se inició ya en la transición, la inició el PSOE, fue una buena política de abrir las Fuerzas Armadas, por decirlo, a la sociedad civil, que no vivieran en colonias, que no tuvieran sus propias escuelas, que no tuvieran esa endogamia, ha hecho que las Fuerzas Armadas sea como cualquier otro servicio público, un servicio un servicio público. Yo creo que tradicionalmente, y lo que proponemos los nuevos partidos, es que salgan de la sociedad civil, que sean considerados como un servicio público y que sea utilizado únicamente como último recurso. A ver, tengo aquí una pregunta, pero no entiendo muy bien la letra, salvo el final, que dice: los jubilados tenemos todo el tiempo del mundo. No sé de qué. ¿Nos lo dices, por favor, de viva voz?
Claro, ya me lo imaginé, porque en la última parte pero te casi la entiendo entiendo, casi la entiendo. De hecho, tienes una letra muy bonita, pero es que no Sí. la entiendo, porque hay momentos como de... Mi propuesta es ir mañana y pasado a recibir a Pablo y a todos los nuestros antes de entrar al Congreso para darles ánimo, porque hoy ha sido de vergüenza cómo les ha tratado el ministro de Interior No. con el Terrible. asesino de William. Ya, la verdad que... Ha sido durísimo, durísimo. Yo creo que hay hay dos movimientos extraordinarios. Uno es el movimiento feminista y otro es el movimiento de los pensionistas, que además ha pillado por sorpresa a la clase política que no ha sabido leer la realidad. Quiere decir que está desconectada de la realidad. Sí. Evidentemente, cuando algo te pilla de sorpresa es que estás desconectado. O sea, porque claro, cuando se mueven es que ya ha empezado antes el movimiento. Yo creo que, bueno, me parece la idea me parece genial. Lo de Billy el niño me parece una aberración. Yo he oído historias, en este paso por los ciclos, concretamente, una de las que ha contado hoy Pablo Iglesias, de personas lo que han sufrido, que no han sido capaces de contarle ese sufrimiento ni a su mujer ni a su hijo, para no hacerle sufrir, se lo han aguantado años, y dice, pero lo que no puedo verle es a ese hombre en la calle. Y esa, uno de los Condecorado. Bueno, Además. ya condecorado y con pensión. Y con pensión, porque claro, porque la condecoración lleva pensión. Lleva pensión. Bueno, aviso de que hay una iniciativa en change.org que pide, que la promovió creo que la periodista Cristina Fallarás, que pide que se le retire la condecoración y que lleva ya por lo menos 10.000 firmas a las 6:30 cuando sale de la redacción, porque mis tiempos son así. Por si la queréis apoyar y demás, pues que sepáis que está ahí. A ver, mi pregunta es sobre la sentencia de la manada. Otro brillante episodio. Has dicho que los militares son ciudadanos con uniforme. Por lo tanto, ¿te parecerá justo que a un guardia civil o a un militar pague de la misma manera por una violación cometida en un portal? Creo que pone que pague de la misma manera que un peluquero o un parado. Bueno, eso lo doy por hecho, por supuesto. Por supuesto. Bueno, no creo. Una cosa es que se haya identificado por ser un militar o un guardia civil, pero la justicia es igual para todos. No hay ninguna duda. Ya no hay tribunales separados para ello. Y encima estamos proponiendo en Podemos que los. ¿Perdón? Nosotros estamos pidiendo modificaciones primero, que se suprima la justicia militar, que se suprima la sala del Tribunal de Justicia Militar, y cuando son delitos que están sometidos que sean juzgados por los mismos tipos de tribunales, no que por su estatus sea juzgado en un tribunal distinto, ni que vaya a prisiones militares. Queremos separar esa separación, y sobre todo cuando son delitos que están en el Código Penal. Otra cosa es que fuera un delito de indisciplina o de falta dentro de las Fuerzas Armadas, pero no tiene nada que ver. Julio, explícanos, pone literal, ¿por qué te gustaría que nos subvencionara el Vaticano? ¿Que no subvencionara? Creo que es una de las asignaturas pendientes de toda la democracia el que no haya una ley de libertad religiosa, el que sigamos sosteniendo a la Iglesia, el que sigamos sosteniendo la educación concertada, el que sigamos sosteniendo... Eso lo llevaban en los programas los partidos de la izquierda, el PSOE, y no han... Tengo que reconocer la fuerza que tiene la Iglesia de que no han sido capaces de... ¿Sabes que hubo una ley de libertad religiosa que redactó el gobierno de Zapatero y que Rubalcaba metió en un cajón? Y ahí sigue. No sé si la habrá encontrado alguien. Lo has contado. Era una de las leyes prioritarias, pero estamos hablando del año 2011. Y estamos hablando de que seguimos pagando en el IRPF y que había un límite, porque al principio de la democracia, quiero recordar que los colegios concertados era, cuando se potenció la educación pública, como no había recursos, decimos, nosotros hacemos una educación concertada, ustedes ponen los edificios, los colegios, hasta un cierto límite. Y ahora no, ahora se ha convertido en un negocio. Y luego, sostener a la Iglesia Católica por un periodo
que me parece que era 25 años. Ese periodo se pasó y fue el PSOE el que lo extendió y lo suprimió. O sea, que no somos capaces de algo. Llega una época de crisis económica e Italia, país paradigma de defensa de tal, obliga a la Iglesia a pagar el IBI porque dijo, oye, estamos en crisis, estamos todos. Y aquí, silencio, calladitos. Todo el mundo calladitos como muertos. Sí. No, el poder de la Iglesia... Eso es una asignatura pendiente que vamos a resolver en cuanto lleguemos al gobierno. Eso espero. El Estado laico, ¿verdad? Tan ansiado. Ya sé que has dicho que no quieres contar anécdotas, pero al hilo de lo que has contado te cuento yo una mía. Estuve casado 13 años con la hija de un compañero de armas tuyo, el general del Ejército del Aire, general de brigada, José Caballero Sánchez. No es de tu promoción, él ha cumplido 80 años. Llegó a jefe del Emalog, sí, no sabía si decía Emat o Emalog. Pero el día que tú anunciaste tu entrada en política y en Podemos, yo todavía estaba casado con su hija y tuve un pequeño rifirrafe con él. El clásico debió de ser. ¿Pequeño? Mientras fuera pequeño todavía puedes dar gracias. En aquel momento él sabía de mi pertenencia al 15M, entiendo yo, sí, al 15M, pero él me contestó una cosa que no pude rebatirle. Como entenderás, fue una salida de tono de alguien muy retrógrado. Me dijo, ya le hubiera aplicado las ordenanzas militares. Yo le hubiera aplicado las ordenanzas militares, madre mía. ¿Tú qué le hubieses contestado o no le hubieses contestado? Yo creo que se condenan solos. Cuando hay gente que utiliza esos argumentos, evidentemente, bueno, pues por lazos familiares, pues a lo mejor tendrías que aguantar y sostener el debate, pero que tienen ese argumentario, como decía yo al principio, que están en la carcundia. O sea, no sé qué ordenanzas militares habla, porque ya no existen esas ordenanzas militares. Él debe estar hablando de las de Carlos III. Pero esas, sí, que esas se derogaron en el 78, o sea, que estuvieron vigentes hasta el año... estuvieron vigentes hasta... Sí, las ordenanzas militares, o el Tribunal de Honor, o alguna cosa de estas que todavía existía, Tribunal de Honor. Porque quiero recordar, hablando del movimiento feminista, que cuando a un militar le engañaba a su mujer, le condenaban al militar. Porque era claro, le llamaban a un tribunal de honor, porque claro, es que no... Era, ¡ay, madre! Tenía que... Claro. Era un eximente el matar. O sea, si tú matabas a tu mujer porque te había engañado, y si no, ibas al Tribunal de Honor. Bueno, año 78, que parece que tal. Bueno, tampoco podíais abrir cuentas bancarias. Es que estamos hablando de la prehistoria. No, estamos hablando de hace época. No hace tanto. Pues nada, suerte. A ver, aquí uno de los asistentes me echa una mano porque no me respondiste. ¿Cómo fue la llamada de Pablo Iglesias? Ah, sí. Bueno, no fue la llamada de Pablo Iglesias, lo cuento en el libro. Yo inicialmente, a través de alguna asociación, estaba trabajando, ya había votado Podemos en las europeas, y me pedían consultas sobre alguna cosa del programa. Y un día Rafa Mayoral pues me invita a tomar un café, que quería hablar conmigo. Y me suelta que habían pensado en que yo me presentara al Congreso de Diputados, que cuando quedaban 15 días o 30. Sí. Es que a mí me pide de sorpresa, yo digo, no, si ya habéis hecho primaria. No te preocupes, que en los estatutos se dice que para la gente de persona civil se puede... me iba cortando el comentario. Y yo digo, pues, bueno, total que déjame que me lo piense. Y reuní el gabinete de crisis, que era mi mujer y mi hija... Y me dijeron que no, que a dónde iba, que perdíamos dinero, que aquello era un desastre, que tal. Y yo dije, Rafa, pues que no, que dije no. Bueno, pues piénsatelo. Y ese fin de semana sale una encuesta en El País que dice que Podemos que bajaba. ¿Os acordáis de la famosa remontada? Sí. Y yo dije, joder, ahora que está bajando, tal. Volví a reunir el gabinete de crisis. Y en esta, pues, lo típico, dice mi mujer, haz lo que quieras. Entonces, ¡pum! Uy, esa frase. Llamé otra vez a Rafa
Y dijo, no sé si ya, le dije, ya no sé si es tarde. No, no, que sí, que tal. Bueno, tal, que tengo que pedir, no, lo arreglamos, tienes que pedir la baja y tal. Ahí empezó todo el trámite que cuento en el libro, con Morenés, con el Consejo de Ministros y todas estas cosas. Y un poco antes fue cuando me hablé con Pablo, me recibió en su despacho, que estaba encantado, que no sé qué. Y ahí se montó la estrategia de salir en televisión ese famoso miércoles. Y el viernes salió el Consejo de Ministros y hasta aquí. Todo y aquí así. estamos. Lo cuentas en el libro. Además, el asistente o la asistente que me ha echado un cable pregunta si crees que tuvo responsabilidad directa en los preparativos del 23F el rey Juan Carlos. Bueno, yo evidentemente aquí, por eso antes hablaba de que la historia oral hace falta muchos testigos. Yo me he leído muchos libros de Pardo Zancada, de los golpistas, sobre tal. Falta un testimonio muy importante, el de Sabino Fernández Campo, sí, que creo que es el de Javier Cercas y demás. No solo el rey, estuvo mucha gente. O sea, estuvo porque hubo muchos golpes, o sea, preparados en aquel momento, del rey, desde el PSOE, desde Mújica, desde el general Armada, desde Tejero, y se produjeron la confluencia de los astros en que uno se pisó al otro, pero ahí hubo varios golpes in pectore, ¿no? O sea, en el sentido. Claro, la reacción fue, quiero recordar que había una televisión única, yo recuerdo perfectamente, lo cuento también, en 23F donde estaba Iñaki Gabilondo, era el único presentador, era Rosa María Mateo, sí, era también, que era lo único que nos unía con lo que parecía que pasaba en Palacio y lo que pasaba Tremendo. Aquello fueron unas horas terribles, quiero recordar, sin medios de comunicación, sin internet, sin teléfonos móviles. Sobre todo eso, yo oía la radio, parece me enteraba de lo que imposible. pasaba en Madrid a través de la BBC en onda corta. ¿Os acordáis de onda corta? Pues aquello había que ver las noticias así. Era tremendo. Estamos hablando, pues yo estoy ya mayor, pero no es tanto tiempo. Es que no nos damos cuenta de las cosas. No fue hace tanto tiempo, claro que no fue hace tanto tiempo. ¿Estabas en Madrid? Estaba en Valencia. Lo cuento en el libro. Ostras, con mi tío, el director general de la policía, franquista, de Valencia, porque en todas partes cuecen habas. Con don Jaime Milans del Bosch y Usía. Bueno, yo estaba en Lugo y la verdad era una niña y me acuerdo que las caras de preocupación en casa, pero no recuerdo. Luego sí, las imágenes de Tejero se repitieron constantemente en el único canal de televisión, pero sí recuerdo las caras de preocupación, sobre todo porque había pavor a volver a lo que se supone que se había dejado ya. Bueno, pues hemos acabado las preguntas, yo creo que además con el tiempo recomendado. Así que, Julio... Muchísimas gracias, Ana. No, muchísimas gracias a ti porque he pasado un rato además maravilloso. Muchas gracias a todos por la asistencia y de verdad, léanse este libro porque van a aprender mucho, muchísimo. Muchísimas gracias.